como cada jueves, iniciamos el debate social, económico y político para analizar la actualidad de Canarias y el mundo. Hoy con nosotros Nicasio Galván de Vox, Jonathan Fomero del Grupo de Coalición Canaria y Rebeca Paniagua del Partido Popular. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado la borrasca en estos días? Creo. Discúlpame Jonathan, porque tenemos problemas con los micrófonos. La gestión, como creo que estabas comentando, no lamentamos ninguna pérdida, que lo importante ha sido solo incidencias materiales o suministros eléctricos, que no son cosas que se pueden volver a retomar y sin ningún problema. Lo único malo los desprendimientos, que no sé si se nos escucha. Sí, a Rebeca Tisi. No, lo digo que lo único negativo es, aquellos destrozos que se han producido, sobre todo en viviendas, ¿no? Veíamos, imágenes impactantes de parte de la cocina de un restaurante que se venía abajo, ¿verdad?, por el desprendimiento de la tierra, y los desprendimientos en carretera, y algunos daños en colegios también en Gran Canaria. En ese sentido, afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, que siempre es la prioridad para el gobierno, pero sí que nos sorprendió a todos lo que ocurrió el miércoles, porque ni siquiera estaba previsto que lloviese y de esa manera, ¿no? No lo habían pronosticado. Mira que en casa pues estamos muy pendientes, ¿no?, y a lo que nos digan, sobre todo las que saben del tiempo, pero no se preveía además con tanta fuerza, ¿no? Sí, ha sido una borrasca bastante inestable, impredecible. Sí. ¿Qué les ha parecido la gestión política para afrontar esta situación? Yo creo que la gestión política, en este caso, primero tenemos que hacer caso a la ciencia. Y cuando se emiten los avisos por parte de las agencias competentes, en este caso la EMET, pues los políticos lo que tienen que poner es los medios para prevenir que pasen desgracias como la que hemos visto en otros lugares. A partir de ahí es un éxito que no haya ninguna persona afectada, que no haya daños personales, y intentar minimizar lo posible los daños materiales que siempre ocurren, como hemos visto, porque la naturaleza no hay quien la pare. Articular, coordinar. Yo creo que hay que poner en valor la coordinación entre los distintos estamentos y sí revisar algunos protocolos, como ya vimos como el miércoles pues el Cabildo tuvo que pasar al mando al Gobierno para que pudiera activar a la UME y no el Cabildo, ¿no? Y a la propia Presidenta ha dicho que se debería revisar ese tipo de protocolos para que los medios no estemos compasándonos en la dirección de la emergencia de uno a otro, para disponer de los medios en ese instante, ¿no? Porque la que cayó el miércoles por la mañana en Gran Canaria y luego la que cayó en el norte de Tenerife, pues la del norte sí fue esperada, la de Gran Canaria los pilló a pie cambiado, pero aún así, con los fallos que se puedan cometer, siempre debemos estar atentos y hacer caso a los avisos que desde las agencias meteorológicas, en este caso, pues nos llegan, ¿no? Sí, tuvimos el S-Alert en el teléfono, los de toda la zona del norte, para avisar. Sí, hombre, está claro que siempre hay que felicitarse porque no haya habido ningún fallecimiento, obviamente, ¿no? Y se trata de una vez que pasa el tema, pues ver si se podía haber actuado de alguna manera mejor o intentar cosas que han pasado que no pasen la siguiente vez, ¿no? Eso es fundamental. Pero también el tiempo pone manifiesto que es impredecible, ¿no? Ahí vemos cómo se pretende a lo mejor pronosticar qué va a pasar dentro de 20, 30, 40 años y se da por cierto y luego no somos capaces de ver lo que va a pasar mañana o pasado mañana. Con lo cual el clima es una ciencia muy, muy compleja y por eso no hay que dar ningún debate científico por cerrado. Me refiero, por ejemplo, a temas de cambio climático, este tipo de cosas, que no sabemos exactamente lo que va a pasar mañana. Con lo cual, pronosticar o aventurarnos a dar por cerrado algo que queremos que va a pasar dentro de un siglo es muy complicado. Se trata de aprender de los errores, si ha habido errores, que seguro que alguno ha habido una gestión positiva, obviamente, y no ha habido fallecimientos. Quedémonos con eso y si ha habido algo que mejorar, pues hacerlo para que en la próxima vez pues y que haya toda menos precaución daño. es poca, toda precaución es poca. Uno no puede prever, si lo estás diciendo, uno no puede prever lo que va a pasar. A veces las lluvias vienen, descargan en el mar, pero la tormenta la tenemos encima. O sea, pero a veces descargan en tierra y tú no sabes lo que va a pasar en tu zona. Es que los propios meteorólogos dicen, lluvias probables, fuertes, intermitentes. Y luego la gente dice, ay, no, es que hizo sol y suspendieron las clases. Pues mira, mejor que no haya incidencias importantes, pero tú no puedes prever y yo creo que ante esas circunstancias lo mejor es prevenir. Clases telemáticas, todo aquel que pueda, y aquí de lo que se trata es salvaguardar nuestra vida, la vida de todos los canarios, que para eso está el gobierno. Y obviamente todo no se hace siempre bien, es imposible, porque la meteorología es impredecible.
Nadie quiere que haya un desprendimiento, nadie quiere que haya un destrozo, para nada. Pero bueno, se actúa de la mejor manera posible. Por eso, solamente incidir en que no entiendo las críticas del Partido Socialista, que intenta también hacer política de una adversidad meteorológica. Y eso, yo creo que eso está fuera de lugar. Y eso es amoral, porque aquí nadie sabía con certeza, ni los propios meteorológicos, que son meteorólogos, que son expertos en ciencias que tienen que ver con el clima, saben predecir con certeza pues cómo va a ser el tiempo en un momento determinado. Se puede prever aproximadamente, pero certero al 100%, no, la ciencia nunca es exacta, no es exacta. Entonces, a mí que se haga política con eso me parece dañino y mezquino por parte del Partido Socialista. El jueves y viernes, que no hubo clase la semana pasada, en el norte de Tenerife había un día espectacular, o sea, día de primavera. Y sin embargo, en Santiago del Teide, pues vendaval, viento y en Granadilla una conocida mía pues le arrancó las cristaleras de su negocio. Y mientras estábamos en el norte a pleno sol y la gente criticando, es que los niños, mira el día que está y los niños no están en el colegio. Pero es que claro, en otro lado de la isla, porque nuestra orografía es como es, sí, los microclimas que tenemos, ¿no? Estaban sufriendo. ¿Qué pasa? Que se invirtió la cuestión en esta semana. En el sur había un día tranquilo y en el norte nos estaba cayendo la mundial, ¿no? Entonces hay que ser consecuentes con que nuestra orografía es complicada a la hora de establecer las predicciones y que evidentemente ante esa orografía y ante esa dificultad, como vimos aquí el 31 de marzo en la riada que pasó en Santa Cruz, que también en el sur había un día de verano en aquel año, tenemos que ser precavidos y siempre garantizar la seguridad de las personas. Y si hay que pecar, es mejor pecar por exceso que por defecto cuando hablamos de prevención. Y en lo que decía Rebeca del Partido Socialista, creo que fue desafortunado lo que dijeron, en este caso fueron contra la Consejería de Educación, porque yo recuerdo una alerta roja la pasada legislatura por vientos huracanados que no llegó nunca. Y ninguno la criticamos, porque si llega a llegar, por lo menos estábamos recogidos, ¿no? Sí. Lo que no puede pasar son cosas como han pasado en otros territorios que te coja a pie cambiado, ¿no? Pero vemos la política del PSOE, lo que pasó con la gota fría de Valencia, que exige dimisiones pero no es capaz de aceptar sus responsabilidades. Eso de si necesitan ayuda, pídanla. Eso para mí fue algo criminal por parte del presidente Sánchez y que tenía que haber dimitido él también, por supuesto que sí. Pero aquí estamos todos de acuerdo, que el clima es imprevisible, no se puede predecir al 100%. Por eso cuando hacemos predicciones del clima, lo damos por cierto, que van a subir 1 grado de aquí a 100 años, es que no se sabe lo que va a pasar mañana en el clima. Con lo cual, aproximaciones sí, pero dar por cerrado, como decían ustedes, estoy de acuerdo con ustedes, que no se puede dar cerrado nada con respecto al clima. Es muy complicado y es una ciencia muy, muy complicada. Así es. Si nos llega a caer, y además ayer lo retuiteaba la EMET, e incluso lo publicaban en varias páginas especializadas en meteorología, que el frente de las lluvias torrenciales no cayó en el norte, cayó en el mar. O sea, si nos llega a caer la que cayó frente a las costas de Puerto de la Cruz y del norte de Tenerife, un frente de 85 kilómetros, hubiésemos estado hablando de algo parecido al aluvión de 1826. Entonces, a veces es que hay que... Pues menos mal. Dentro de lo malo, salimos bien parados, ¿no? Sí, es lo que sí. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema. Fernando Clavijo exige sí o sí defender a Canarias de la guerra en Irán con compensaciones del Estado o regla de gasto y deuda. ¿Qué análisis hacen ustedes? Que el Estado algunos siguen en babia, o sea, se gobierna mirándose el ombligo y no se gobierna mirando las peculiaridades de cada territorio. El café para todos, en el caso del Estado, no vale porque no todos somos iguales y no hay mayor desigualdad que tratar igual a los desiguales. Y es lo que ha hecho el Consejo de Ministros. Lo más triste es que lo haya hecho con un ministro canario sentado allí, que no se haya dado cuenta que se establecen unas medidas que se aplican sobre el impuesto del valor añadido que en Canarias no se aplica. Y que después intenten, para salir de la metedura de pata, responsabilizar al gobierno y decir, no, es que nosotros tomamos medidas, pero el gobierno de Canarias no. Pero si tenemos el IGIC del 1% al combustible, ¿qué me está contando? Reduces el IGIC y eso ¿qué le va a quitar? ¿1 céntimo por litro a la gente nada? Entonces, o tener que... Ayer estaba, o anteayer me acuerdo, me llega Endesa al móvil. Estimado cliente, gran noticia, le vamos a descontar el impuesto. Digo, ¿pero qué? Pues aquí no nos vale el IVA. Por lo menos tengan cuidado al mandar el mensaje masivo, ¿no? Y claro, la gente no lo entendía. Yo tengo amigos que me decían, oye, que no están aplicando los 20 céntimos en la gasolinera. Yo, claro que no, porque aquí no se aplica el IVA, aquí se aplica el IGIC. Y aunque quitaras el IGIC, es ridículo por el bolsillo de la ciudadanía. Ahora mismo acaba de publicar el presidente que ha llegado a un acuerdo, porque se va a votar el decreto, y que se van a establecer medidas compensatorias por parte del Estado. Lo que se ha dicho desde Canarias es,
oye, no, las medidas fiscales que se están aplicando aquí no pueden aplicarse porque tenemos una fiscalidad distinta, pero vamos a aplicar medidas directamente que incidan en el bolsillo de los canarios y las canarias, que la bonificación al combustible la tenga que ejecutar el gobierno, pero transfiéreme esos fondos. Estamos hablando de unos 15 millones de euros aproximadamente, 15-20 en los 100 días que dura este decreto, y casi 60 millones si estas medidas esperemos que no tengan, porque la guerra acabe antes, que establecerse hasta final de año. Dicho esto, paralelamente a que el Estado compense a Canarias con lo mismo que está aplicando en la península, el Gobierno de Canarias el próximo lunes determinará una serie de medidas con fondos propios para paliar los costes que vamos a tener en la cesta de la compra sobre todo y en aquello derivado de que estamos en la situación que estamos y la lejanía provoca que si suben los combustibles van a subir el coste de los transportes. Y para poder desarrollar esas medidas también necesitamos que se flexibilice la regla de gasto y se nos permita gastar por encima de lo que está establecido en estos momentos. Y eso se le ha pedido al Ministerio de Hacienda, aunque ahora pues está en sede vacante después de la salida de la ministra Montero para las elecciones andaluzas, ¿no? Vamos a ver cómo acaba. La mejor ministra, la mujer más poderosa, dice, se autodefine. Egocentrismo. La sin abuela. Qué pena, ¿no? Qué pena que uno tenga que hablar así de sí mismo, ¿no? O sea, tienen que ser otros los que te definan, no autodefinirte tú como la mujer más poderosa de la historia de la democracia. Dios, qué horror. Aquí lo que estamos viendo con este parche que pretende el gobierno central, sí que animo aquí a Coalición Canaria que rompa ya con Sánchez de una vez por todas, por favor. Nosotros no estamos casados con Sánchez. Le apoyaron en la investidura, que es algo que yo siempre se lo recrimino al presidente Clavijo, que rompan ya, porque ese hombre no va a hacer nada, ni por Canarias, ni por España. Vemos que al señor Sánchez le interesa mucho esta guerra, le interesan las noticias como la gota fría, para desviar la atención de lo que le está pasando en su propio partido y en su propia familia. Entonces, para nosotros es un parche. Que estas situaciones desgraciadamente van a volver a pasar. Solo hay que abrir un libro de historia. La humanidad es guerra, desgraciadamente. Nadie está a favor de la guerra. Yo creo que todos estamos aquí. Ahora el PSOE se vuelve a hacer adalid del no a la guerra, a ver si araña unos votos por aquí y por allá. Nadie está a favor de la guerra como son sinsentidos socialistas típicos, ¿no? Pero claro, ellos se agarran a eso a ver si pueden darle la vuelta e intentar volver a engañar a la ciudadanía de decir nosotros somos pacifistas y ellos son los belicosos. De todas maneras, que yo sepa, la foto que ponen en los misiles iraníes es del presidente Sánchez, a quien le dan las gracias. Es decir, tenemos por un lado al PSOE que recibe los aplausos de Hamas, de los talibanes y de los ayatolás, y esos son los pacifistas, que ya no se lo cree nadie, son todo bombas de humo. Si lo que queremos realmente es que esto, que desgraciadamente, repito, va a volver a pasar, porque la humanidad está llena de guerras, desgraciadamente, tenemos que estar preparados. Por eso cuando nosotros defendemos una autosuficiencia energética y no depender tanto de los combustibles fósiles, nos referimos a que tiene que haber un mix energético que sí incluya renovables, pero no descartar la energía nuclear. Desgraciadamente, en la península está cambiando de postura, pero desgraciadamente aquí nos hemos cerrado a investigar siquiera la viabilidad de los pequeños reactores modulares. Ya me han oído muchas veces decir que en el caso de Tenerife, un reactor modular del tamaño medio campo de fútbol sería suficiente para dar energía a toda la isla de Tenerife. Creo que no hay que cerrarse esa energía, que ya le digo, en la última COP30 en Brasil otra vez se puso encima de la mesa, que es la energía del futuro, la energía compatible, energía verde declarada por Europa, con lo cual me parece que Canarias va a pie cambiado con este tema y al final tendrá que ponerse encima de la mesa. ¿Qué conseguiremos con eso? Que ante nuevos incidentes en Oriente Medio no nos afecte tanto el tema de la energía, el tema del encarecimiento de combustible fósil, que influirá, por supuesto, que tendrá consecuencias, por supuesto, pero menos. Por eso hay que luchar por una autosuficiencia energética. Por eso hay que ser autocrítico. Porque mire, uno puede ser votante de cualquier partido, pero ante la realidad uno no puede mirar para otro lado y tiene que quitarse la venda. Estamos hablando de un decreto anticrisis que supuestamente se elabora y se aprueba en un Consejo de Ministros, tiene que ser convalidado en el Congreso, creo que en unos minutos, por todas las fuerzas políticas. Y tiene que mirar por todos los ciudadanos, ¿verdad? Porque yo entiendo que en España no hay ciudadanos de primera ni de segunda, somos todos iguales, ¿verdad? Así lo dice la Constitución. Menos para el PSOE. Claro, ahí está el quid de la cuestión, has dado en el clavo. Menos para el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que se mueve al sillón que más caliente, o al voto que más dé, o a quien le haga permanecer más en Moncloa. Y es triste y simple mi discurso, pero es que es así. Es que no mires porque no hay mucho más allá, ¿no? Entonces, se elabora un decreto anticrisis para paliar todo lo que está conllevando la guerra en Irán, que nadie quiere una guerra en Irán, para nada. Eso sí, va por delante, va por delante. Pero se olvidando un territorio como Canarias. Salía el otro día la señora Fierro, no, pero la bombona, no, y el carburante, y el precio de la compra, ¿y qué medidas nos van a afectar a nosotros o nos van a beneficiar a nosotros como canarios? No, tiene que salir el gobierno de Canarias, reunirse con su consejo asesor del presidente y el vicepresidente y entre todos elaborar una serie de medidas que se darán a conocer
la próxima semana. Sí, son 20 porque medidas. Estamos solos. Y es verdad, hay un ministro que creíamos que era canario, que yo no sé, para qué, de verdad, qué legislatura tirada a la basura, que coja esta legislatura y la tira a la basura porque no conozco nada que haya hecho este ministro. Y luego me gustaría poner otro ejemplo de la nefasta gestión del Partido Socialista. Hay una directiva europea, ¿vale?, que muchos Estados miembros de la Unión Europea, para que lo sepan todos los canarios, han traspuesto ya a sus países, a sus reglamentos. ¿En qué consiste? En rebajar o en subir la franquicia del IVA o del IJIC para que los autónomos que coticen o que ganen menos de una cantidad no paguen o IVA o aquí en Canarias IJIC. España lo puede hacer. España lo puede hacer. Que la van a sancionar, de hecho, la van a sancionar por no hacerla, ¿eh? Sí, señor. Los autónomos que ganen menos de 85.000 euros al año en el territorio peninsular pueden estar exentos de IVA. Muchos países de la Unión Europea, la gran mayoría, ya han tomado esta decisión. Pues a España la van a sancionar con bastante dinero. No recuerdo la cantidad, pero vamos, bastante cantidad. 30 millones, no sé, una burrada, no sé decirte. Leí la cantidad, pero no me acuerdo. ¿Qué ha hecho Canarias? Que a Canarias no le compete, quiero decir, porque a nosotros no tenemos IVA, pero sí que ha hecho Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente de Canarias. Vamos a elevar la franquicia. Ahora no 30.000, 50.000. Los autónomos en Canarias que ganen menos de 50.000 euros no van a pagar IJIC. Bueno, el trámite burocrático que se ahorran, el papeleo, tantas declaraciones, o sea, eso es una medida positiva que va a redundar en los canarios. ¿Por qué no lo hace el gobierno de Sánchez? No le interesa. Es que no hay más. En ese sentido, lo que decía Jonathan con lo de la regla de gasto, ¿creen que el Estado va a flexibilizarla para que nosotros podamos movernos con nuestros recursos? Es que si no, lo que implica es que tienes que detraer recursos que ya tienes presupuestados para otras cosas para paliar esas medidas. Y quiero recordar que el presupuesto de Canarias, casi 8 de cada 10 euros van a gasto social, bienestar social, sanidad y educación, con lo cual si tienes que mover ese presupuesto va a afectar sí o sí a servicios esenciales. Lo lógico es que te dejen flexibilizar la regla de gasto porque la comunidad autónoma tiene recursos o poder endeudarse si fuera necesario para poder hacer frente a las necesidades de la ciudadanía. ¿Tú crees que lo va a hacer de verdad el gobierno de Sánchez? Si no hay ministra ya. Vamos a ver, yo no tengo esperanza. Ya se ha anunciado el primer acuerdo, por lo menos, para que cubran con fondos del Estado las medidas que se van a aplicar en Canarias, similares en coste a las fiscales tomadas en la península, y esperemos que sean conscientes de la situación del archipiélago, que somos los que más vamos a sufrir esta situación porque el encarecimiento de los combustibles va a ir trasladado a los bienes y consumos de servicios que tenemos en Canarias. Yo hasta que no lo vea no lo crea, Jonathan. Yo tampoco, pero tenemos que pedirlo, desde luego que quedarnos de brazos cruzados no, y lo que es incomprensible, vuelvo a repetir, que un decreto de estas características vaya a un Consejo de Ministros y un ministro canario sentado levante la mano y no sepa que lo que ha votado a su tierra poco le afecta, ¿no? O si es que a lo mejor no se lo leyó, porque uno a veces hasta pone en duda viendo los resultados y viendo, cuando empiezas a leer, dice, pero vamos a ver, nadie se dio cuenta de esta metedura de pata. Mira, lo que hará el gobierno de Sánchez es lo que pueda sacar beneficio Sánchez. Si quiere condonar la deuda a Cataluña para que le sigan apoyando, lo hará. Si tiene que flexibilizar la regla de gasto, lo hará, si puede sacar beneficio propio. Nosotros somos de la idea que hay que buscar un equilibrio fiscal, no endeudarse y no déficit, obviamente, pero sí que hay que gestionar o dar una vuelta de tuerca a los presupuestos para poder destinarlo allí donde haga falta y para poder destinar ayuda. Nosotros pondríamos encima de la mesa esos 45 productos que ha determinado pues, el gobierno de Canarias con IJIC 0, pues también dar una vuelta de tuerca y poner encima de la mesa que muchos de esos productos están grabados con el AIEM, que es un arancel canario. Por ejemplo, productos lácteos un 15%, jamón un 15%, o sea, son productos que están grabados entre un 5 y un 15%, que a lo mejor sería también un momento para dar una vuelta a la IEM y ver realmente que es un impuesto que beneficia a muy pocos y perjudica a muchos. Vemos, por ejemplo, que actualmente el empleo industrial está cayendo, la producción industrial está cayendo, pero la IEM está en máximos históricos, con lo cual un impuesto que se hace para beneficiar a la industria y que no está cumpliendo con su labor, hay que darle una vuelta de tuerca, ¿no? En eso está el gobierno, ¿eh? Sí. Se está revisando la IEM, ojo, Me consta, y sería una buena oportunidad con argumentos para ver, oye, es un impuesto que no está cumpliendo tal y como está, nosotros tenemos claro, sería eliminarlo, ¿no? Vemos que va a ser complicado, pero nosotros tenemos eso encima de la mesa y no sé, sería un momento ahora bueno, para por lo menos esos 45 productos que van a poner en breve encima de la mesa, barajar la posibilidad de quitar el IEM para reducir
Claro, ese pero gasto de los canarios entre un 5 y un 15%. Nicasio, lo que hace la YEM, para que la gente lo sepa, porque hablamos de AYEN, Sí, justo iba a mencionar que se lo pueden mi explicar. madre no sabe lo que es la YEM, ni el POSEI, y muchas veces hablamos y no saben. El AYEN es un impuesto que se grava a productos que sí que se elaboran aquí en Canarias, pero que pueden venir de fuera. ¿Para qué? Para beneficiar al producto canario, para que no sea más barato el que viene de fuera que el canario. Entonces, se le grava, básicamente es así, ¿no? Sí, para que sea competitivo. Bueno, ¿no? Para que sea competitivo. Se trata de proteger a la industria que hace un Claro. producto aquí con productos de fuera. Pero claro, el Pero problema solo es se que no graba está cumpliendo su función, con lo cual lo que se ha puesto encima de la mesa es la reducción de trabas burocráticas y regulatorias, que eso sí que beneficiaría a nuestra industria. Impuestos bajos, dar a conocer el REF, estamos todos de acuerdo. El transporte de mercancías. Son una serie de cosas, pero que lo que está causando actualmente es que la YEM no esté cumpliendo esa función, porque la industria va abajo, la producción va para abajo y se recauda mucho, ¿no? Por eso es un buen momento para ponerlo encima de la mesa y creo por lo menos eliminar lo que es lo que queremos nosotros. Quizás no se consiga, pero sí que se consiga una vuelta de tuerca con esos 8 dígitos que quieren poner para reducir esa carga que al final perjudica a todos los canarios. Realmente cuando uno va a comprar, imagínese un producto lácteo, está grabado pues en un 15%, pues ahí hay mucho recorrido, ¿no? Bueno, hablando de productos, los agricultores denuncian la entrada ilegal del plátano macho y mango en Canarias por fallo en los controles. Volvemos a hablar de una competencia estatal y volvemos a hablar de una demanda histórica, que ya vamos a ver, Canarias es un territorio insular que en teoría puede estar protegido de plagas si los controles fueran estrictos, y que aquí nos ha entrado de todo. Lo último pues la filoxera, porque los controles no se realizan adecuadamente, ¿no? ¿Y eso es competencia del Estado, control de aduanas y fronteras. Pero ahí vemos como todas estas digamos, estos acuerdos, como ha pasado con Mercosur o el Pacto Verde, que hacen que nuestros agricultores utilicen productos fitosanitarios o compitan de manera mucho menos ventajosa que los productos que vienen de fuera. Ahora veremos con Mercosur que se produciera una entrada tremenda de productos agrícolas de otros países y que van a perjudicar a nuestros agricultores. Esto es simplemente una gota con lo que nos va a venir encima, ¿no? Por eso nosotros, que me parece que hayamos llegado, incluso el consejero de Agricultura ha condenado directamente, de acuerdo con Mercosur, o habla muchas veces del Pacto Verde, que está haciendo que nuestro producto esté compitiendo en condiciones, digamos, desfavorables, una competencia desleal por parte de otros países como Marruecos o puede ser ahora los países de Mercosur. Ahí tenemos que plantarnos y poner pie en pared. O sea, si va a entrar un producto aquí, que sea con las mismas condiciones que se le exige a los agricultores canarios, porque si no, nos estamos pegando un tiro en el pie. Creo que ahí podemos alcanzar un acuerdo, porque son cosas de sentido común. No puede ser que entre un producto, un plátano de cualquier otro lado, sin saber qué productos fitosanitarios le han puesto, y aquí estar obligando a nuestros agricultores a convertirse en burócratas, rellenando tablets digitales o utilizando productos más caros, y luego hacerle competir con algo que viene de manera de fuera, sin tener el mismo criterio que el de aquí. Eso es algo que no puede pasar, y yo creo que aquí sí que vamos a alcanzar un consenso, porque son cosas de sentido común. El Pacto Verde nos arruina y Mercosur nos arruina. Sí, a ver, desde luego que no podemos permitir que siga sucediendo estos fallos y que hay que tomar medidas inmediatas, a ver si el Estado también pues lo tiene en cuenta. Por último, ya estamos terminando, Manuel Domínguez, que antes hablábamos de él, da por agotada la negociación de la financiación autonómica en esta legislatura. Decía que no es ni malo, perdón. El vicepresidente del gobierno canario dice que me dejen como estoy, creo que no es ni malo, en referencia a que prefiere el sistema actual al que plantea el Estado, que pretende computar el REF. Sí, pues no me extraña, ¿no? Es que, virgencita, que me dejen como estoy. Es que el debate ha sido un debate artificial, en tanto en cuanto el gobierno no tiene los apoyos para sacar ese sistema de financiación adelante. Entonces, desde el inicio ha sido levantar una cortina de humo otra vez para generar un debate que no llevaba sino un callejón sin salida, ¿no? Es que vemos y que en cómo se este ha arrastrado, caso ¿sí? a Canarias, Sí. por cierto, la castigaba y nos pasaba al último puesto de inversión del Estado por habitante, ¿no? Sí, al final Luego nos querían compensar con un regalito, hay una limosna que no. No, a ustedes le corresponden 1000, pero les damos 500, pero después vamos a poner 500 más. Unas historias que se Pero es que montaron cómo se negoció para esto, engañar a los canarios. se negoció en un despacho con el PSOE y Esquerra Republicana. Si es que está claro para lo que es Sí. para que el señor Sánchez siga un día más en la Moncloa. Si es que es surrealista lo que está pasando en España. Yo no entiendo todavía al Partido Socialista como no se le cae cara de vergüenza con este tipo de actitudes. Pacta con Esquerra Republicana con donar deuda a Cataluña, más de 15.000 millones, penalizando al resto de España. Porque la deuda no desaparece. Hace que se divida entre el resto de La España. pagamos todos. Con Pero lo una cual, cosa es la deuda, otra cosa es la financiación autonómica, es los recursos que van a venir del Estado. La deuda, con donársela, la vemos mal.
¿por qué al que peor lo ha hecho le premia? O sea, es que, Es que es ¿cuándo se ha visto surrealista. eso? Le digo, negocia con Esquerra Republicana la financiación, la condonación de deuda, es todo un paquete, pero la finalidad es que el señor Sánchez siga un solo día más en la Moncloa. Con lo cual, el virgencita que me quedo como estoy no es más sino utilizar un poquito de sentido común y no fiarse absolutamente nada de lo que haga este gobierno de Pedro Sánchez. Lo peor es que ha sido el propio PSOE de Canarias quien ha salido a defender que los canarios pasásemos a ser los últimos en inversión del Estado. O sea, porque que lo haga el de Cataluña, que defiende sus intereses, bueno, pero que lo hagan los de aquí, es que, amigo, es difícil de tragar con ¿Por ellos. Y el ministro canario, que ahí se habló. ¿Por qué te Ahí crees que se no está el habló. PSOE en este debate hoy? Sí, desde aquí ya le hemos hecho bastantes llamamientos y desde aquí le volvemos a repetir que siguen invitados. Te digo una cosa, no les echamos de menos, pero son sectarios, no se puede discutir con ellos porque siempre tienen la razón, porque te miran por encima del hombro y porque tienen una supremacía moral o creen que la tienen. Entonces, si no están aquí, dice más de ellos que de nosotros, que sí venimos en las buenas y en las malas. Y eso el oyente y el espectador lo tendría que saber, que el PSOE no está aquí por que se cree superior. Bueno, pues ya se nos ha cumplido el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y los espero el próximo jueves. Gracias a ustedes. Aquí estaremos. Muchas gracias.